Mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que significó vivir en la década de los 90. Yo la verdad, en esa época creo que pasé mi juventud y pues tengo muy buenos recuerdos, a pesar de que mucha gente se refiere a la década de los 90 como algo que pudo ser bastante ambiguo desde muchas perspectivas, pero la verdad creo que tengo recuerdos de todo tipo. Y pues bueno, charlemos de vivir la cotidianidad de los años 90. La cotidianidad de los años 90 era algo pues que como, como todo, yo creo que uno simplemente vivía y no se daba cuenta de las cosas que pasaban o de las cosas que no pasaban. No solamente desde las dificultades, sino desde las cosas sabrosas que existían en ese momento. Dentro de lo que significó la época de los noventas, significó también comenzar a trabajar, a hacer mis primeros trabajos serios, digámoslo así. Y también significó el ingreso a la universidad, hacer varios estudios, hacer varias cosas. Entonces, entrar al trabajo era algo pues bastante bueno en esa época, digámoslo así, que como que se aplicaba la frase de que el trabajo dignifica al hombre. Y eso pues era pues en cierta medida interesante, ¿sí? Las condiciones de trabajo eran totalmente diferentes a lo que son ahora, eran bastante generosas, era muy bueno, digamos, trabajar en esa época. Era bastante humano y pues cuando se presentaban, digamos, trabajos bastante pesados, se pagaba o se tenía en cuenta diferentes cosas para que pues se fuera más liviano. Ya eso no opera de esa manera y no voy a entrar en discusiones. En esa época también la parte política estaba o fue muy turbulenta debido a que hubo varios gobiernos en donde pues las cosas no fueron nada bien. Políticamente recibimos un batacazo tenaz donde pues recibíamos que habían asesinado digamos, al candidato presidencial que tenía más opción, a Luis Carlos Galán. Alguien que venía con unas ideas nuevas y quería pues reformular el país y que atacó tremendamente a lo que fue la mafia del narcotráfico. Por esa razón fue asesinado. Digámoslo así que sus ideas fueron recogidas por César Gaviria, que tuvo un gobierno de 4 años que pues desafortunadamente se produce una cosa que se llama la apertura económica y que pues deja al país cojeando con unas cuestiones económicas bastante tremendas, unas dificultades. Y pues es lo que llamamos el capitalismo salvaje. Eh, en el año 94 llega el señor Ernesto Samper, en donde pues él se lanza a la presidencia y pues es muy discutido porque resulta que por allá se filtraron unas grabaciones, en esa época en cassettes, sí, esa es otra cosa, cassettes. ¿No? Y pues este señor se la pasó todo su gobierno defendiéndose, diciéndole a todo el mundo que no había entrado plata del narcotráfico en su campaña, pero pues en realidad no hizo nada. Entregó al país en una crisis de todo tipo impresionante. Luego se llegó el señor Andrés Pastrana y si las cosas iban mal con Samper, con Pastrana fueron mucho peor. Dejó al país en una situación terrible, pero terrible, terrible. Pero bueno, esa digamos que fue pues, la situación como tal que se presentó en los noventas. En esa época también hacía parte de la cotidianidad el hecho de que no solamente la movida política fuera tan controversial y que generara todo tipo de cosas, sino también, por ejemplo, lo que significaba el convivir con la mafia del narcotráfico. Era muy común, desafortunadamente, que pusieran carros bomba, que se presentara sicariato, que asesinaran a personalidades, que los secuestraran.
y que pues esto generaba un rechazo tremendo. Se presentaban crímenes de Estado, bueno, unas cosas espantosas. Entonces la vida era bastante difícil, ¿sí? Digamos que en ese aspecto el colombiano desarrolló un pellejo duro por el simple hecho de vivir en el país que le correspondía, vivir bajo la sombra de lo que significaba un narcopaís y también la violencia que esto generaba. Era terrible. Creo que en ese aspecto hay que apartarse un poco porque pues esto todavía genera mucha ampolla. Dentro de lo que significó el fútbol, pues el fútbol cayó, digamos, como en una espiral sin fondo casi, en donde a pesar de todo arrancamos clasificando al Mundial de Fútbol, a Italia 90, donde pues está uno de los momentos más gloriosos del fútbol colombiano cuando Freddy Rincón, que en paz descanse, mete un gol y le empata a Alemania que a la postre terminaría siendo el campeón mundial en ese campeonato. Y pues hacerle un gol de túnel al arquero de Alemania, eso fue pues una hazaña mayor. Luego, por el exceso de triunfalismo en el año 94, se le gana, bueno, primero se le gana a Argentina en Buenos Aires 5-0 en una tarde de esas que pues a veces a uno le pasan y que está inspirado y que todo le sale. Entonces ese día fue el día de la selección Colombia. Le ganó 5-0 en Buenos Aires, Argentina. Y como buenos colombianos nos sentimos triunfalistas y ya dijimos que íbamos a ser campeones mundiales. Entonces desafortunadamente pues varios países nos aterrizaron, nos eliminaron y pues eso generó también un problema que fue el asesinato de Andrés Escobar y pues hizo que me apartara como decisión personal del fútbol colombiano. Eh, Después tuve ocasión de volver, pero bueno, no es lo mismo, absolutamente no es lo mismo. No se vivió como yo lo viví en esa época. Eh, Todo esto generó mucha tristeza, frustración, cosas, en fin. En ese también se produjo en cuanto a fútbol ya la caída de los equipos que eran pues propiedad del narcotráfico, poco a poco, ¿sí? En esa época pues eran Millonarios, Nacional, eh, América de Cali y pues ellos eran los más significativos representantes de eso. También era muy bueno verlos jugar porque tenían muchas figuras, pero pues todo lo que significaba atrás, ese entramado siniestro que significaba el narcotráfico era tremendo. Ni que hablar pues la figura siniestra de Pablo Escobar, que pues eh, en este momento mucha gente lo venera, pero para mí pues por lo que yo viví, creo que es un personaje que solamente pues merece, no sé, ser olvidado rápidamente, porque fue muy, lo que hizo no estuve de acuerdo nunca. Bien, sigamos con cotidianidades. El hecho de ir a una película, por ejemplo, ver una película, había dos posibilidades. La primera, irse a un videoclub o un viernes en la noche y alquilar una película. El alquiler era económico y duraba uno 24 horas con la película, un día. Y podía disfrutarla y todo este cuento. Uno tenía un aparato que se llamaba el VHS y allá se veían las películas. Ese era un formato, unos cassettes, las películas venían en unos cassettes, etcétera. Posteriormente vino el DVD. El DVD hizo que pues también se revolucionara una cantidad de cosas, tanto no solo eh, lo que significó el sonido, sino también la imagen. Y pues estos DVDs fueron también muy populares. También ya después se pudo tener acceso a comprar ese tipo de cosas y salieron lo que después se llamaron las películas piratas, en donde se podía copiar fácilmente en un computador y se podía vender a menos de la mitad del precio. Eso fue bastante popular, inclusive había lugares en Bogotá donde se podían comprar tanto música como estos DVDs, estas películas.
Y hablando de música, pues también, obviamente llegábamos también de la heredad de los acetatos, en donde pues se podía escuchar la música en acetato, que fue toda una delicia. Posteriormente llegó el cassette, pero el cassette significaba que podíamos sacar la música a la calle. Era bastante más práctico y que podíamos grabar y todo esto. Entonces ya se puso de moda el hecho de usar un reproductor de cassette y con radio incluido, con sus audífonos y poderlo llevar a todas partes. Obviamente no había pila que aguantara, pero pues ese era pues el precio de tener un aparato de estos. Estos se hacían llamar popularmente Walkmans y pues fue muy popular. Creo que la persona que tuviera un Walkman, no sé, o por lo menos un joven, pues no estaba en nada. Yo la verdad siempre tuve Walkman desde no puedo decir, sino que creo que desde que estaba pues en mis primeros años de trabajo, creo que de las primeras cosas que compré fue un Walkman y siempre trataba de comprar los audífonos y todo ese tipo de cosas, las baterías, todo eso. Y pues era muy interesante. Posteriormente ya llegaron los CDs de música y apareció el Discman, que también tuve uno. Y desafortunadamente por cosas del destino me lo robaron. Eso fue una experiencia muy triste para mí. Entonces en los noventas se gozó la música, se gozó la imagen desde esa perspectiva. Y si hablamos de música también hay que recordar que ahí es donde se presenta el mayor auge de lo que significó el rock en español. El rock en español tuvo su desarrollo pleno durante los años 90 y pues aquí en Colombia inclusive salieron bandas como Aterciopelados, como La Derecha, bueno, muchas bandas que pues también tenían, obviamente llegaba mucho sonido de México, de Argentina, etcétera. Y pues era bastante interesante esa movida. Sin embargo, en Estados Unidos aparece el grunge, que pues de eso creo que hablaremos después, con bandas como Nirvana, en donde pues esta banda pues hace prácticamente una revolución musical y pues sienta las bases de lo que sería posteriormente todo un movimiento musical y, y a mi manera de ver deja como al rock en otra perspectiva, que no necesariamente digamos es olvidado, pero que sí se vuelve como casi que un objeto de culto. Entonces pues eso es como lo que sucede. En esa época también no existían las plataformas, nada de este tipo de cosas, de tecnología. Eh, lo máximo que alcanzó a llegar fueron los teléfonos celulares ya a final de la década, en donde eran enormes, había que cargarlos con unos forros de cuero supremamente pesados. Y aquel que tenía un teléfono celular era que ya pues tenía demasiado dinero y nada, era un complique. Y resulta que para llamar a una persona, a uno mismo le cobraban parte de la tarifa y eso eran unos precios estrambóticos. Entonces, nada, el teléfono de la casa era, pues, por regla general lo que había. Y pues comunicarse era, pues, prácticamente utilizar la línea para muchas cosas. Eh, de la misma manera, eh, o viajabas en bus o viajabas en taxi, ¿sí? No existían términos medios, sino en bus o en taxi. Obviamente había motocicletas, pero las motocicletas en esa época estaban reservadas como para ciertas personas y eran como más de estilo de trabajo y otro tipo de cosas, o en provincia o algo así. Digamos acá en Bogotá no era muy popular la moto, sí en ciertas cosas de trabajo, pero no eran vehículos populares. Pero sí el bus, que en esa época existían dos modalidades. Uno que se llamaba el transporte sin subsidio, que era caro y que supuestamente no podían ir personas de pie. Y otro que pues era el barato, que tenía acceso a todas partes. Existían también unas que se llamaban las busetas, que eran unos buses más pequeños y que tenían unas rutas increíblemente intrincadas por una cantidad de calles y cosas y que pues si me preguntan a mí ahora en este momento, prestaban un mejor servicio de lo que se presta ahora con tanto modernismo y troncales y cosas así.
y el precio era bastante accesible. Los buses entonces eran, pues también se presentaba lo que se llamaba la guerra del centavo, pero pues eso es otro asunto. Y la llegada pues del Internet. La llegada del Internet se produce por allá en el año 98, más o menos aquí a Colombia. Y pues obviamente para poder entrar a Internet había que avisarle a todo el mundo, creo que no solamente en la casa, sino en la cuadra, de que uno iba a entrar a Internet para que no se ocupara la línea de teléfono, porque ese era otro problema, ocupar la línea de teléfono. Si se ocupaba la línea de teléfono se caía el internet. Y para entrar a internet era una demora tremenda, tenía un sonido... Bueno, eso era una sinfonía ahí de chillidos. Y pues para entrar, para imprimir, para hacer una cantidad de cosas, era bastante más difícil. También una de las cosas más románticas que recuerdo pues, de los 90 era el poder ir a la biblioteca, ir a sacar un libro prestado. Era muy chévere porque simplemente llegabas allá, eh, mirabas la ficha en un fichero enorme, lo sacabas, pedías prestado el libro, te lo pasaban, si querías te podías quedar ahí a leerlo, si no, entonces llevártelo para tu casa. Ahora todavía sí se presta ese servicio, pero pues con el auge del internet, ahora prácticamente eso no queda sino casi que para el recuerdo. Seguramente se me quedan miles de cosas más que significaron los 90 y de pronto tal vez retomemos este tema, porque hay mucho de qué hablar. Y pues los 90 significaron pues una época importante para mí, tanto de la parte positiva como de la negativa. Y pues estoy seguro que pues aquellos que romantizan esa época, pues también sería interesante que empezaran a mirar cómo eran también las cosas cotidianas y también cómo era convivir con cosas malas, con cosas regulares y con toda esa cantidad de cosas que uno nunca controlaba, pero que podían significarle a uno hasta la vida misma. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos. Recuerden, cualquier comentario, cosa, aquí abajo en esta cajita, con mucho gusto se les contestará. Amigos míos, por favor, cuídense su salud física, su salud mental. Por favor, que estén muy bien. Un gran abrazo y desde acá, desde este rincón, el mejor de todos, los Hakunas Matata.